My life today with you around, I don't feel safe. Believe in me, recognize me in the mirror. Who am I? Para Manuel Pablo, buena posición para el centro, la pelota al segundo palo, ataca, y el gol que llega, ahí está el golazo del Deportivo de La Coruña, atacó el balón Pandiani. Qué bonito el vuelo, el remate. Tienen que llegar más, y tienen que llegar más, porque el Depor está creando ocasiones y tienen que llegar los goles. Acaba de poner Pandiani el 1-3 en el marcador. El centro es fantástico, y el salto, el remate, mucha clase. El centro, estamos comentando, Carlos, en la primera mitad el peligro que conlleva esos centros a 20 metros de la línea de fondo. Hemos vuelto a ver y disfrutar en esta ocasión ese centro de Manuel Pablo. Buen salto, atacó bien el balón. Pandiani. El envío segundo palo, Macay solo, Macay que la quiere dejar, tiene que llegar, llegó Pandiani el tercero. Pandiani el tercero, empató el Deportivo de La Coruña. ¿Quién se lo iba a creer? Pues había que tener fe. 3-3, el partido igualado y todavía quedan 15 minutos. Este punto casi equivale en la victoria, porque sigue necesitando un punto en San Siro. Por lo menos ya un punto en San Siro le dará la clasificación. El Galatasaray sigue ganando 1-0 y aquí van a venir más goles, Michael. Sí.
Ahí va Yalmiña muy cerrado de nuevo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otra vez el Yalmiña al pase! ¡Y otra vez Pandiani! 4-3 gana el Deportivo de La Coruña. ¡Qué partido de fútbol! Esto es la Liga de Campeones. El Depor ha remontado un 0-3. Café mueve montañas. Pandiani salió en la segunda mitad y ha conseguido marcar el cuarto. ¿Y Yalmiña? Y los suplentes, Diego Tristán con su primer toque y saques de esquina. Lo de este hombre es de cine. ¿Qué balón le ha puesto de nuevo Pandiani? Otra vez recortando, llegó el primer palo, la ha cruzado perfecto.